Bueno, le vamos a agradecer, sí, la gentileza de haberse acercado hasta la radio. Sabemos que los lunes quizás son días complicados, pero bueno, hoy se hizo un tiempito para venir a visitarnos. Sí, al secretario de Salud y Desarrollo Social, el doctor Francesco Fioramonti. Hemos hablado con él desde el inicio de la pandemia. Hemos hablado del COVID en innumerables oportunidades, de lo que se desconocía, de lo que se empezó a conocer, de cómo fue, del pico, del no pico. Y ahora estamos en una etapa diferente. Entonces yo lo llamé por teléfono el viernes y le propuse esto de venir y charlar una vez más con esto del COVID. Me imagino ya, Francesco, estarás harto de hablar, pero este es un escenario diferente en el que todos también tenemos que aprender a desenvolvernos, ¿no? Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo anda Juliana? Bien. Sí, me pareció oportuno la invitación porque, bueno, estamos en un proceso de transición, ¿no? De la pandemia, todavía pensar de que estamos pasando a lo que se llama una endemia, que la endemia es básicamente que el virus puede llegar a circular en conglomerado en diferentes lugares, pero uno esperaría, por la cobertura vacunal que hay, por la cantidad de casos que ya pasaron, claro, que se confirmaron en Lobería, que son más de 3.800 personas que cursaron COVID, y tenemos más de 12.000 personas vacunadas con 2 dosis en una población estimada de 18.400 habitantes, lo cual habla de una cobertura vacunal importante, ¿no? O sea, de más del 70%, lo cual eso ya nos posiciona como una población con inmunidad de rebaño. Eso te iba a preguntar, porque yo estaba viendo ayer un poco, bueno, estuvimos, el pico en la semana 21 de este año con más de 300 casos y nos hemos estacionado entre la semana 41 a la 43 con 1 y 2 casos. Y no se ha movido el amperímetro de ahí, teniendo en cuenta, además, la apertura de las actividades, la nocturnidad de las actividades de todo tipo, al aire libre, en espacios cerrados, algunas con protocolo, otras no tanto, pero es decir, la circulación de la gente es prácticamente normal. Exacto, o sea, si vos analizás mayo-junio... Eso quería más analizás que nada. mayo-junio, que es cuando tuvimos el segundo brote. Claro. Nosotros en 2 meses llegamos a contabilizar 1.500 casos confirmados, en 2 meses. Si vos agarrás un periodo de los últimos 2 meses, nosotros llegamos a tener 52 casos confirmados, lo cual de 1.500 en 2 meses pasamos a un periodo de 2 meses de 52. ¿Qué quiere decir eso? Que descendió casi 30 veces el número de casos que se fueron confirmando en la comunidad. Y eso tiene que ver con lo que un poco veníamos hablando. Se avanzó rápidamente, sobre todo desde que comienza la segunda ola y hasta la fecha, se avanzó rápidamente con completar esquemas vacunales y llegar a población no vacunada. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que hay una inmunidad natural de personas que cursaron el COVID y que sabemos que por un tiempo tienen sus anticuerpos protectores. Además, eso hace que el virus no encuentre a dónde entrar y generar síntomas. Ahora, tenemos que estar atentos a lo que es la Delta. La Delta, nosotros sabemos que en el transcurso de entre el jueves y viernes de la semana pasada, y eso lo fuimos confirmando en el transcurso de hoy, en Miramar, que está en un municipio lindero, hubo un brote dentro de lo que es el nosocomio hospitalario, donde generó, hoy creo que están con 14 casos activos, estaban muy similar a nosotros, con 7 personas internadas y creo que había habido fallecidos también. En personas que estaban vacunadas con comorbilidades. Eso habría que chequearlo, pero bueno, empezamos a ver que dentro de la región pueden aparecer brotes en conglomerado en forma... ¿conglomerados hablas de comunidad, poblaciones importantes? En grupos reducidos. Bien. ¿Sí? Con cierta susceptibilidad, que podemos encontrar casos ahí. Y que pueden manifestarse con síntomas, lo cual esas muestras seguramente se mandaron a secuenciar y hay que esperar si es Delta, pero uno asume como que es Delta ya, y estamos viendo que en el país hay un aumento leve pero marcado de la presencia de la Delta. Claro, porque en realidad nosotros lo hablamos en una oportunidad de esto de que ustedes hacen una vigilancia epidemiológica. Si aparece algún paciente con determinadas características que ha tenido o que vuelve a tener o que tiene esto, ustedes automáticamente mandan a hacer esta secuenciación para saber qué tipo de virus es decir, de dentro del COVID, cuál es. Exacto, una persona que tenga un esquema vacunal completa con 2 dosis y que hace un COVID y hace una sintomatología florida, eso es muy sugerente de que puede ser una cepa
diferente, nueva claro, a la que ha estado circulando, que acordate que eran 3, era la británica, la Manaus y la andina. Esas son las 3 que circularon. La Manaus, que era la que venía de Brasil, con la que más fuerza circuló en la última ola, y es la que generó la que supuestamente estaría virulencia. circulando también, seguiría circulando. Sí, seguiría circulando, pero ya prácticamente es como que no encuentra población susceptible, que no haya estado en contacto con el virus o que no esté vacunado. Entonces eso es importante. Se avanzó mucho en población adolescente. Sí. Acá del punto de vacunación, justamente el fin de semana nos pasaron los datos, y tenés 956 dosis aplicadas, primeras dosis en personas que van de 12 a 17 años, en una población estimada de 1.100, lo cual es una cobertura importante. Y en niños de 3 a 11 años tenés 800 dosis aplicadas sobre una población estimada de 1.600 a 200 nacimientos por año, ¿no? O sea, tenés un 50% de cobertura con una dosis. Y lo otro que salió, una recomendación del Ministerio, es aquellas personas que tengan 50 o más años de edad y que hayan recibido 2 dosis de la vacuna china o Sinopharm, se está sugiriendo, pensando en dar la tercera de refuerzo, una tercera dosis, sobre todo en mayores de 50, con ese esquema vacunal completo, porque se vio que esa vacuna tiene una muy buena efectividad para disminuir la mortalidad, pero sí es como que se queda un poco más corta para disminuir los cuadros por ahí infecciosos con síntomas floridos. Entonces, es decir, que como que la inmunidad queda como acotada. Sería menos efectiva, bien. Lo cual sigue siendo efectiva. No, y está si bien. a eso le sumas la edad, que se sabe que por encima de los 50, 60 años, la inmunidad que uno desarrolla ante el encuentro del virus no es la misma, ni te va a durar lo mismo que una persona de 30 años, claro, en general. Entonces, esa población, ya cuando provincia autorice y diagrame bien los esquemas de vacunación, van a tener su tercera dosis, que seguramente va a ser una vacuna diferente a la Sinopharm. Se maneja la hipótesis que puede ser AstraZeneca. Bien. Y después hay otra población que también se va a vacunar con una dosis adicional, que serían aquellos pacientes que están con leucemia, con linfoma, cursando tratamiento oncohematológico, trasplantado de órganos sólidos, por ejemplo renal, hepático, y aquellas personas que toman corticoides a dosis muy alta durante mucho tiempo, que hace que sus defensas no desarrollen anticuerpos suficientes con la vacunación. Entonces son 2 poblaciones que se está contemplando la vacuna. Hacer una tercera aplicación, que por lo que nos decía Lupe va a ser este año, antes de terminar el año, eso era lo que se tenía estimado. En eso estábamos esperando a ver a partir de cuándo, y creo que están las condiciones dadas para... Si puede ser antes de diciembre sería lo ideal, ¿no? Bien, Francesco, volviendo al tema, es decir, bueno, vos siempre analizás cómo va evolucionando esto, bueno, y esta meseta, que estamos amesetados en 1 o 2 casos, es decir, si aparece uno hay un alta, es decir, no hemos subido hace ya un largo tiempo, y esto vos la lectura que le das es esto, es decir, la inmunidad del rebaño, y que aparentemente no estaría circulando la delta. Esas podrían ser las 2. Hasta la fecha nosotros no hemos podido aislar la delta, y en la región se ha aislado en personas que vinieron del exterior pero que cursaron su enfermedad aislado, lo cual no hubo diseminación. Pero estamos muy atentos a esto que te digo de General Alvarado, o sea, de Miramar. Bien. A ver cómo resulta ese brote. Es un brote de COVID seguro, habrá que definir si es delta o no, pero epidemiológicamente uno pensaría que puede ser delta, porque por las características que tiene. Se ha afectado tiene a personas vacunadas y ha generado un cierto daño que se venía no viendo después de la segunda ola. Uno pensaría que podemos estar ante la delta ya en la región, que eso va a pasar inevitablemente. Sí, como pasó en la primera vez que charlamos, de decir, bueno, todo el coronavirus estaba en La Matanza, en Gran Buenos Aires, en Capital, y en Lobería no pasaba nada hasta que llegó. Claro, es decir, tarde o temprano llegan las cosas. Pero porque es entendible, porque aumenta la movilidad. Claro. O sea, si aumenta la movilidad interjurisdiccional, interprovincial, dentro del país, la gente obviamente aprovechó para poder tomar su descanso, hacer sus vacaciones antes de fin de año, por ejemplo los viajes de egresado y demás cosas. Eso me hicieron la consulta, sobre todo algunos que van a Córdoba. Sí. Si se toma algún tipo de recaudo, teniendo en cuenta que en Córdoba... hoy no tenemos ningún tipo de recaudo, o sea, no hay nada oficial que
se podría pensar como estrategia, y sí, lo hemos analizado, de poder hacer un aislamiento preventivo a aquellos chicos que vengan. Cuando regresen, claro. Pero bueno, venimos saliendo de mucho aislamiento. No, por supuesto. Y también es entendible que hay que ir volviendo a funcionar como comunidad, ¿no? O sea, ha habido un esfuerzo muy grande en todo este año y medio, casi 2 años, de todos los sectores comunitarios. Entonces, bueno, eso no quita a que decir que todo terminó. Claro, pero bueno, me quedo con esto que vos dijiste, que es una etapa de transición. Sí. Y como toda transición, y lo hablamos en privado, a todos nos cuesta el hecho de decir, yo reconozco personalmente, es como que en un momento dije, bueno, es como que me relajé también un poco, no es que me dejo de cuidar, pero uno... Es decir, esto de encontrarse con el otro, esta necesidad de abrazarse, de verse, que puede llegar a ser complicada, pero que también es una necesidad social, me parece, ¿no? No, es que justamente es el daño que nosotros estamos viendo ahora, las secuelas de todo lo que ha sido las restricciones de actividades y de hábitos que nosotros como comunidad teníamos incorporadas. Tal cual. Ejemplo, en el Hogar Sor Teresa de Calcuta, bueno, nos sentamos con el equipo, pensamos cómo podemos... disminuir los riesgos garantizando la visita del familiar. Claro. Y lo que se ofrece es un hisopado el día anterior a la visita, y si da negativo, que pueda acceder. Perfecto. Y pueda retomar ese contacto físico con el familiar, que es tan importante, y ya no verse tanto atrás de un vídeo. Eso creo que creativamente vos, con los recursos que tenés, podés ir avanzando y ir atenuando alguna secuela que hemos visto, porque los adultos mayores tienen su componente emocional secundario a ese distanciamiento con la familia. Tremendo, sí. Y la familia también. Entonces aparece ese sentimiento de culpa, distanciamiento y demás cosas. Con respecto a los cuidados que tendríamos que tener como comunidad, o sea, acordate que la suma de la responsabilidad individual le hace al colectivo. Entonces, pensar en qué, tenemos que seguir usando el barbijo, esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque evitamos el contagio y porque disminuye la carga viral con la cual nos podemos contagiar, disminuye el riesgo, y sabemos que si nos contagiamos con menor carga viral, el cuadro clínico es mucho más leve. Claro. Ahora, ¿dónde usarlo? Y usarlo con un cierto criterio, en lugares cerrados, donde estemos con personas que no son de nuestra burbuja familiar. Ejemplo, un negocio, en la misma escuela, yo creo que... la escuela mantiene el protocolo. Ponele que cuando salen al recreo o al aire libre el riesgo disminuye, entonces podés deshabituar un poco el uso del barbijo. Yo creo que donde más nos cuesta, Francesco, y yo entiendo tu recomendación, es decir, bueno, la nocturnidad, es decir, una salida, un encuentro en casa, ahí es donde más nos cuesta el tema del barbijo. La nocturnidad, pero por naturaleza, aumenta el riesgo. Claro. Aumenta el riesgo en todas las situaciones, ¿no? Sí, tanto en la seguridad vial y demás cosas. Porque el protocolo es muy difícil cumplirlo dentro de ese ámbito, de pero una confitería, un boliche, lo que sea. Sí. Y una población también que, bueno, viene muy cercenada en su vida social. Yo digo, vienen de viajes de egresado, pero vienen de 1 año y medio de encierro, de confinamiento. Prácticamente para un adolescente es bastante difícil sostenerlo, ¿no? Entonces uno trata de entender desde ese lugar, pero seguir con los cuidados y seguir testeando. Los sintomáticos, testearlo. Si son negativos, bueno, sabemos que no es COVID. Y si es positivo, sí, el aislamiento rápido y el aislamiento de los contactos estrechos hace que eso no se disemine. En ese sentido, Francesco, ¿cómo ha sido aquellos que han dado positivo en estos últimos tiempos? ¿Han presentado un síntoma florido? ¿Muchos síntomas? No. ¿Poquitos? ¿Encontraron asintomáticos con ningún tipo de síntoma? Para que tenga una idea, hace ya más de 2 meses, mes y medio, que en el hospital no tenemos ingreso de pacientes y hemos tenido 52 casos. Si uno se manejara por la estadística, tendríamos que haber tenido entre 4 y 5 pacientes ingresados, porque más o menos entre un 5 y un 6% sabemos que se internan. Y no hubo ingreso. Sabemos que puede haber ingreso, que puede haber población no vacunada con riesgo, que por decisión propia toma esa decisión y pueda entrar en contacto con el virus y puedan tener que necesitar internación. Todos han cursado en domicilio con síntomas leves, y te diría hasta personas sin síntomas, pero no hemos aislado la cepa delta todavía. Entonces queremos ver cómo se comporta la delta en una población con más del 70% de cobertura vacunal completa, con inmunidad de rebaño, con un brote de hace
4 meses que venimos saliendo, 3 meses, y eso lo irá a decir el escenario con el cual llegue, nos vamos claro, que uno encontrando. es decir, obviamente a lo largo de estos encuentros que hemos tenido desde que arrancó la pandemia, es como que vos siempre has sido prudente y a la vez también decir, bueno, esto puede pasar, mañana podemos tener un brote, es decir, esto es una transición que bueno, de a poco parece que vamos como queriendo entrar en esta salida de esta situación, pero falta todavía. Falta y bueno, en el andar iremos viendo. Claro. Lo que sí, llevar la tranquilidad de que bueno, que el sistema está sólido, está consolidado, la disponibilidad de cama está, bueno, la atención está garantizada, el seguimiento también. Y estuvo también en los picos más importantes, estuvo llegando con lo justo, pero llegaron, que eso también es bueno y hay que rescatarlo. Logramos ese objetivo de que ningún ciudadano se quedara sin atención. Sí puede haber habido retrasos en la atención, porque nada alcanzaba. Y también aprovechamos ahora como para poder descansar el personal, como siempre, cuando se puede se descansa el personal porque sabemos que en algún momento vuelve otra vez a la carga, no solamente con el COVID, sino con accidentología, aumenta la movilidad, aumentan los accidentes en vía pública. Sí, empiezan a aparecer los problemas cotidianos, por decirlo, ¿no? Tal cual. ¿No? Que demanda mucha energía del personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, vos fíjate que llegamos a tener 4 pacientes internados en terapia intensiva. Casi sería el 100% de ocupación de cama de la terapia tradicional, pero no eran por patologías COVID, sino eran por patologías cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, porque estamos viendo también esto de 1 año y medio de habernos un poco hemos desatendido en cierta forma entre todos. Estábamos concentrados en otras el coronavirus, cuestiones, ¿no? Tal cual. Y vemos muchos picos hipertensivos, o sea, personas que venían bien y que están hipertensas y que está costando volver a normalizar ese tipo de parámetros. Porque en realidad es decir, en este tiempo quizás perdimos el hábito del chequeo, por miedo a contraer la enfermedad no concurrimos al hospital si teníamos algún tipo de sintomatología que no tuviera que ver con el coronavirus, como es decir, el mismo sistema de salud con el tema del COVID es como quizás... La actividad física, o sea, uno ve que en promedio las personas han aumentado entre 5 y 7 kilos en el lapso de todo este tiempo. ¿Por qué? Porque ese hábito saludable de que hacer una actividad física regular que activa el metabolismo, previene la diabetes, el aumento de colesterol y produce un bienestar psicoemocional, eso se vio totalmente afectado, y retomar un hábito lleva un tiempo también. Por supuesto. Entonces, sobre ese sobrepeso aparecen las complicaciones el resto de la y eso es estamos viendo como una epidemia de aumento de sobrepeso. También es cierto, y esto lo dijiste vos también en alguna otra oportunidad, el hecho de decir, bueno, la pospandemia, las cuestiones de salud mental relacionadas con la pospandemia. Nosotros, bueno, lo hablábamos, de hecho, en realidad a uno le cuesta todavía adaptarse a esta etapa de transición, de este encierro, de esta necesidad de abrazar, pero tener este miedo de contagiarse, de quizás olvidarse por momentos que todavía estamos en el virus, es decir, este reacomodamiento también obviamente debe haber traído aparejado para todos, ¿no? Un cambio, y hasta para el mismo personal de salud abocado al COVID, a desprenderse del COVID y empezar, ¿no? A funcionar dentro de la normalidad, ¿no? Sí, es una post-pandemia donde ha habido pérdida de afecto, eso impacta. Nosotros no habríamos tenido 79 personas fallecidas. Y todos conocidos. Por COVID, pero también hemos tenido fallecidos por no COVID en un contexto de COVID, de distanciamiento, de falta de acompañamiento, porque también vimos eso, que el COVID no solamente produjo un daño directo, sino también indirecto en otras situaciones, de que, acordate de velar a nuestros seres queridos, aunque no hayan sido fallecidos de COVID, también pasaron por situaciones... El protocolo estaba... claro, entonces todo eso creo que genera secuelas, pérdidas económicas, en un contexto social y económico que no es el óptimo, y que, bueno, saber lo que estamos viviendo a diario, pero creo que si nos sumamos entre todos, y bueno, poder ayudarnos y cómo podemos ayudar al otro,
para salir adelante de una crisis como la que venimos atravesando ya hace un tiempo, ¿no? El acercarse también, es decir, Sí. dejar un poco la culpa de lado, es decir, tratar de, yo ahora he cambiado un poco el discurso, dentro de la posibilidad, digo, nos seguimos cuidando, dentro de las posibilidades nos seguimos cuidando, Claro. para no ser tan estricto también, porque eso, este mandato que venimos teniendo todos, que no que quedate en casa, que no que usar barbijo, que no que los 2 metros, que no que esto, que el otro, es como que lo tenemos tan incorporado que Creo que cuesta romper, ¿no? Las crisis dejan algunas cosas, ¿no? Positivas, que son los aprendizajes, el aprender a tolerarnos, que podemos pensar distinto, tener diferentes posturas. Pasó con la vacuna. Tienes razón. Quien no se quiere vacunar por una cuestión personal, porque por miedo o por lo que sea, bueno, pero hay que entenderlo, no condenarlo ni posicionarlo en una situación de que es un antivacuna, ese tipo de cuestiones. Como aquella persona que logró vacunarse, bueno, es importante porque ayuda a la protección de la comunidad. Pero en realidad la adhesión a la vacunación en Lobería es asombrosa. Yo lo he Sí. hablado con Lupe, más allá de que el trabajo que hicieron desde el punto de vacunación, el mismo sistema de salud, me parece que la gente en Lobería entendió bien Sí. como por dónde venía. sí, la Argentina en general tiene una Sí, muy ¿no? buena adherencia a la vacunación. Culturalmente nosotros somos pro vacunal, o sea, y fíjate que nos hemos vacunado con una vacuna que está en estudio y que en realidad ha mostrado cierta seguridad, Sí. pero también ha demostrado que tiene sus efectos colaterales y a veces en casos graves, pero muy excepcionalmente, lo cual la resultante sigue siendo que es una medida protectora epidemiológicamente porque el impacto positivo es importante. Fíjate cómo bajó la mortalidad casi al 90% después de la vacunación, o sea, está demostrado en el mundo eso. Después veremos cuáles son mejores, cuáles son peores y cuáles estrategias se van usando, pero hoy el mundo tiene que usar lo que tiene y es esto. Está bien. Con el correr del tiempo irá mejorando todo, Y ¿no? en Lobería el impacto fue el que tenemos. Sí, fíjate que no hemos tenido más complicaciones y ya te digo, bueno, estamos a la espera de cómo, es como que pones a prueba ahora el sistema Claro. sanitario, ¿no? A nivel comunitario. Sí, sí. En este sentido, bueno, esto también que hablábamos recién, el hecho de decir, bueno, salir de modo COVID y retomar esta nueva normalidad del sistema de salud también es todo un desafío, me imagino. Sí, sí, porque es retomar los servicios. Nosotros tenemos por ejemplo, las mamografías, que es un control Fundamental. Sabemos que el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la patología mamaria cambia la evolución de la enfermedad. Las endoscopías digestivas, sabemos que el pólipo agarrado a tiempo corta la evolución al cáncer de colon. Y son todos servicios que fueron muy acotados. Claro, y que sabemos que previene, ¿no? Previene complicaciones. Retomar la cirugía, bueno, todo lo que es el área de salud mental, los controles de niños sanos, retomar esto de primera infancia. Sí, que me parece que este es programa está fundamental, buenísimo. Sí. Porque también vemos otras situaciones que se van generando desde lo socioambiental. Y sí, es un camino sin dejar de estar atento a qué es lo que pasa con la curva epidemiológica a nivel regional, que sabemos que somos parte de una región, no es que vivimos en una isla. Entonces, lo que está pasando en Miramar, obviamente que no estamos muy atentos. Está bien. Y nos empezamos a comunicar con Balcarce, bueno, con Necochea, con Tandil, para estar atentos y pasarnos la información en caso de que haya algo que nos esté llamando la atención. Bien, en este sentido también me habías comentado algo que voy a decir, Atalac fue una herramienta y un convenio que hizo el gobierno con la Asociación de Técnicos justamente para tener esta jornada de testeo y para también tener la prontitud en los resultados, para animar a que la gente se haga el hisopado, Claro. ¿no? Hablando un día con el intendente, lo que nos planteábamos él nos planteaba qué posibilidades hay de tener una logística propia a nivel local, tener cierta autonomía, porque sabíamos que estábamos subiendo en caso y que los traslados de muestras a lo que era Mar del Plata era bastante ya engorroso, también para el INE que estaba con mucha colapsado, demanda. claro. La provincia es parte de Atalac, o sea, Sí. tiene un convenio con la provincia y ahí entra en juego también el municipio, donde la provincia pone los reactivos, Atalac pone el personal y el municipio hace el convenio con Atalac a través de un convenio Sí, que se sí. aprobó. Eso nos garantizó a nosotros tener velocidad en los resultados, velocidad en la respuesta, agilidad. Para el vecino era muy cómodo tener el resultado en el mismo día.
y el convenio era hasta agosto, se hizo septiembre, octubre, y bueno, nosotros analizando la curva epidemiológica se tomó la decisión de, bueno, rescindir el contrato, dejando siempre la posibilidad de poder retomarlo en base a la situación epidemiológica. Y ya veníamos armando un convenio alternativo con Balcarce, donde la provincia también aporta los insumos ahí, sería un lugar más de testeo, lo cual a partir de ahora las muestras son derivadas a Balcarce todos los días. Balcarce procesa las muestras en el transcurso de la mañana, y a la tarde, después de las 4 de la tarde, estarían los resultados donde son informados las personas que se hisoparon. Bien. Tendrías, por ejemplo, si vos te hisopás hoy, esa muestra sale mañana a la mañana para Balcarce y mañana a la tarde está el resultado. O sea que dentro de las 24 horas, los últimos 36 horas, tendríamos el resultado si todo funcionara como corresponde. Lo cual seguimos garantizando el testeo, seguimos garantizando los resultados rápidos. Y bueno, un poco era ese, transmitirte el cambio que ha habido, pero bueno, porque hay que ir reestructurando algunas cosas que se armaron, como seguimiento telefónico, también es como que hay que ir optimizando. Acotando, claro, el recurso. Porque obviamente que siempre fue un recurso que se expande y se restringe según necesidad. Claro, pero no estamos hablando, no sé, hoy tenemos 3. Claro, puede haber 20, pero seguimiento en telefónico, su momento, hasta sí, ¿a cuánto llegaron a aislar? Llegaron a hacer el seguimiento a 1.100 personas, lo cual era todo un desafío. Y hoy están con 3 o con 7, o sea, y el dispositivo es como que sí, hoy está sobredimensionado, entonces estamos acotándolo para lo que realmente es necesario, sabiendo que se puede expandir en cualquier momento. Está bien, sí, pero es decir, ¿puede pasar o no? No sabemos, claro. Ese es el tema, ¿no? Sí, es ya decir, hemos aprendido. Es una de las cosas que nos trajo el COVID-19, fue que es el dinamismo puro de curvas y contracurvas, es decir, estamos en una situación, en un riesgo epidemiológico bajo, pero no significa que mañana esto no pueda variar. Creo que eso ya lo hemos aprendido todos. Mirá, también, ¿no? Entre la primera ola que fue en diciembre y la segunda ola que fue en mayo, junio, nunca bajamos de 17, 20 casos semanales en el transcurso de diciembre, marzo, ponerle de marzo, abril hasta mayo. En esos 3, 4 meses nunca bajamos de 20 casos, sería en la parte baja, ¿no? Sí, de las 2 olas. Si vos comparás ahora, nosotros estamos en lo máximo que tuvimos fue 13 casos, 6 casos, 1 caso por semana, o sea que estamos con 10 veces menos casos que cuando estuvimos bajo en aquella época entre las 2 olas, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Y eso creo que tiene que ver con la vacunación. No hay otra forma de explicarlo, más la inmunidad natural que más de 1.500 personas que cursaron COVID en un lapso de 2 meses. Quien cursó COVID y después se vacunó, esa persona tiene anticuerpos. Creo que esa es la explicación de por qué hoy no tenés casos que preocupen. Bien, una cosa, la Delta, ¿es más contagiosa? ¿Tiene alguna otra característica? ¿O es más contagiosa nada más? Es más contagiosa, lo que no se ha demostrado que sea más letal, sobre todo en personas vacunadas. Bien. Y en este sentido, de las cosas que no sabíamos al principio, es decir, el COVID se contagia por estornudo, por saliva y por los lagrimales. Después, por superficie, ese tipo de cosas, hay investigaciones, pues ya ha pasado casi 2 años. No, la vía más frecuente de contagio es como la gripe, a través de la tos, Perfecto. de las gotitas de saliva. De todas maneras, los cuidados de todo lo que sea la superficie es lisa, hay que tenerlo, porque el virus tiene una vida útil dentro de una superficie lisa, que si vos tocás y tuvo alguien con el COVID en la mano, se sonó la nariz y quedó ahí, y sí, tenés riesgo aunque la carga viral es más baja. Igual me da la sensación, Francesco, que vos decís, la higiene de manos y la higiene de los ambientes y la ventilación de los ambientes no aplica solo al COVID, aplica a todo tipo de enfermedades, ¿no? Que creo que es una de las cosas que ojalá quede instalada como práctica permanente para la promoción y la prevención de la gripe, de la cólera, de no sé, de cualquier otro tipo de enfermedad. Hay medidas que son universales, claro. O sea, que sirven para prevenir todo tipo de enfermedad y efecto contagiosa, o sea, la hepatitis, la gastroenteritis, la higiene, es fundamental. Es fundamental. El lavado de manos es un hábito, es como el cepillado de los dientes, o sea, es un hábito que deberíamos tenerlo incorporado en forma permanente,
Cuando fue gripe A me acuerdo que lo puso como en el tapete y Sí. parecía que era solamente para prevenir gripe A, sin embargo se vio que no hubo gripe A, no hubo bronquiolitis, no hubo un montón de otras enfermedades porque nos cuidábamos mucho más, igual que el barbijo. El barbijo en otros países culturalmente se utiliza en forma habitual. En China, en Japón es habitual en espacios... Es cultural, ¿viste? Entonces, todo ese tipo de hábitos me parece que también la pandemia vino a poner lo importante, que es lo más sencillo que tenemos, que es el lavado de manos. Fundamental, que era lo primero que teníamos como herramienta. Obviamente, Francesco, por una cuestión lógica, te quedaste sin tu 50%, que fue tu compañero de batalla, que fue Pepi, sí, que se retiró de la dirección del hospital, y creo que armaron ambos un equipo de trabajo impresionante en momentos muy álgidos, donde me imagino que se habrán respaldado uno al otro, ¿no? Sí, bueno, es difícil transmitirte todo lo que hemos vivido con Pepi de forma personal, y hasta se ha generado una amistad, ¿no? Más allá de una relación profesional de trabajo, sí. Se generó una amistad porque prácticamente, bueno, seguimos trabajando juntos, y bueno, uno respeta decisiones que son basadas en situaciones personales y me parece que son totalmente válidas. Pepi sigue estando, no con un cargo, pero sí sigue estando en el hospital, es un referente para mí personalmente. Yo cuando llegué a Lobería fue una de las personas que se acercó y siempre tuvo una actitud muy solidaria y generoso. En ese sentido yo siempre uno lo valora, y creo que es una persona que hay que cuidar. Nos tenemos que cuidar, lo que hablamos hoy, la crisis hace que nos tengamos que cuidar entre todos porque podemos sostener mejor los avatares que vienen. Y bueno, sigue siendo parte de las consultas que ese hábito no se va a perder, lógicamente. No, tanto Adriana en la atención primaria como Magdalena en lo que es el área de desarrollo social, Daniel Michelú en la dirección asociada. También, digo, hay un equipo amplio y después hay jefes de servicio que participan en toma de decisiones. No tomamos decisiones solo en ningún momento, sino tratamos de consensuar, de tener una mirada crítica, constructiva. Siempre alguien aporta desde una diferencia algo que te sirve porque no lo estabas viendo. Entonces, en ese sentido, creo que la forma de trabajar, más allá de un director, de la imagen de lo que genera la dirección, tiene que haber un equipo de trabajo que sostenga esa dirección. Y creo que ese es el gran desafío. Bien, obviamente, es decir, ese lugar quedó vacante y ahí estás está la gestión en ver... sí. La posibilidad de poder decir, no, está a tu cargo preventivamente, pero no es lo que vos deseas. Yo te cuento cómo es. La Secretaría de Salud y Desarrollo Social consta de 3 direcciones: la Dirección de Atención Primaria, que está Adriana, la Dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Hospital. Después hay una jefatura de Centro de Salud de San Manuel, que está Sandra, que depende de la Dirección de APS. Sí. Hoy la dirección de hospital, que la estaba ocupando Pepi, no está ocupada. Está vacante, claro. Entonces queda a cargo del secretario de salud que esté de turno. Y en ese contexto vamos llevándola. Pero es un equipo de trabajo. La idea es poder ocupar el lugar. Porque hay cosas que el director tiene que estar en el hospital y requiere la presencia física. Bien. Porque tenés que resolver cosas. ¿Sí o sí tiene que ser médico? Esto lo pregunto. No necesariamente. Puede ser un trabajador social, un psicólogo, un licenciado en enfermería, cualquier persona que esté vinculado y que conozca el ámbito hospitalario. O sea, el director de hospital es director de hospital, de un establecimiento sanitario que tiene un rol específico, como está el centro de salud, y está dentro de un contexto más amplio. Pero el hospital es el 80% del presupuesto de la salud, y es donde la gente muchas veces mide si la salud está bien en una comunidad o no en base a cómo está la guardia del hospital y cómo funciona el hospital. Sin embargo, nosotros sabemos que los condicionantes y los indicadores de salud son otros, están fuera del hospital. El problema está fuera del hospital. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo ahí. En el hospital está la consecuencia de lo que no se pudo resolver afuera. Un poco sería eso. La promoción, es decir, no, ya cuando llega el paciente con alguna patología de enfermedad es como que no... Yo creo que la base está en la niñez, en la adolescencia, en la infancia. Si nosotros queremos tener conductores responsables de vehículos, porque estamos viendo un aumento significativo de politraumatismo,
por accidente en vía pública, que la mayoría son errores humanos, más allá de que las rutas no están en condiciones. Por ejemplo, la ruta 227 es una bomba de tiempo, porque no está marcada de noche. Si no la conoces y te llueve, es una ruta con camiones que va al puerto, que no está señalizada, no está marcada, lo cual es un factor de riesgo en turismo para tener accidentología. Sabemos que vamos a tener, y que los accidentes en ruta tienen un 80% de probabilidad de ser fatales, y sobre todo los frontales. Eso, si no hacemos educación vial, si no trabajamos en la primera infancia con todo lo que incorpora los hábitos de ese lugar, de acá a 10 años vamos a estar cada vez peor. Entonces, creo que el problema está fuera del hospital, o sea, hay que trabajar mucho en eso, con todo lo que es la violencia, con todo lo que es los factores que condicionan a los problemas sociales de salud, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos que seguir fortaleciendo sin desatender, obviamente, la parte hospitalaria. Acordate que el 1% de los pacientes enfermos están internados, el 99% están afuera. Y ahí hay que trabajar. Francesco, y en lo personal, vos, lógicamente, podés decir, secretario de Salud, obviamente ya es un cargo complejo, abarca muchos sectores, abarca el área de salud, que es un tema también difícil, como bien decís vos, es decir, la promoción, la prevención, las urgencias, la pandemia en el medio. ¿Cómo te encuentras hoy? Personalmente, y tenés el sub y baja, ¿viste? Me encuentra equilibrado, creo. Cuando uno dice que te deja, y creo que aprendizaje, experiencia, aprendizaje. Creo que el gran desafío es poder dar lugar a personas jóvenes que tengan la vocación de poder estar en gestión, y eso se hace animándose y formándose. Entonces me parece que ahí está el punto. Lo hablamos con Pepi, con los chicos, o sea, todos tenemos fecha de vencimiento, porque también, más tarde, más temprano. Sí, aparte, hasta me parece, yo creo, esto es personal, es una opinión personal, creo que uno siente cuando cuando se cierra un ciclo, cuando ya siente que te estás repitiendo, que necesitas un respiro, porque aparte es hasta saludable tomar distancia para poder, no sé, volver con más ímpetu, aportar desde otro punto de vista. Así que bueno. Sí, creo que bueno, que estamos llegando a esa situación, ¿no? De decir, bueno, cumplimos una etapa y en algún momento hay que empezar a generar espacio, pero hay que encontrar la gente que quiera participar, porque si no es como que también es la irresponsabilidad a veces de... Sabes que no hay otro que va de dejar algo que después nadie es imprescindible, eso lo tengo re claro, pero para ocupar espacios de gestión y complejo como es la parte de salud, y porque vos estás sentado todo el día arriba de una bomba, no sabés en qué momento son problemas, aparece algo en salud, seguridad, son dos áreas muy complejas, porque bueno, de hecho, más allá de la pandemia, tuvieron también el error programático en la vacunación. Tuvimos el error programático en la vacunación. Tuvimos el tornado en su momento, que generó un daño social y de salud mental importante en un sector de la comunidad. Pasamos por varias crisis que te pone a prueba el sistema, pero lo que nosotros tenemos que seguir trabajando en fortalecer el sistema, porque cuando vienen las crisis vos tenés un sistema que se sostiene. Claro. Y creo que eso se hace en épocas de bonanza cuando hay crisis. Claro. Y bueno, sí, todos estamos con una incertidumbre cómo sigue todo esto, ¿no? Claro. O sea, los costos, otra cosa que el sistema de salud no es gratis, o sea, se financia, y se financia con coparticipación y con recupero de costos a través de las obras sociales. Tenemos un gran problema para recuperar costos con obras sociales de pacientes que han estado internados, y porque las ampollas para sedar un paciente, para tratar, cada vez están a precio dólar y se están yendo todo para arriba. Sí. Presupuestar el área no es fácil, porque vos estás presupuestando con una inflación cercana al 50% y no sabés cuál es la inflación proyectada para el año que viene. O sea, hay un montón de... nosotros teníamos presupuestado casi en el área para este año más de 400 millones de pesos, lo cual en un presupuesto de 1.500 millones de pesos municipio es casi el 35% que los municipios invierten en salud y en el área social. Y te puedo decir que hoy la pandemia nos ha hecho que nos hemos quedado cortos en ese sentido, porque vos proyectás con una realidad y después te encontrás con un escenario que te va cambiando
y creo que si vos no pagás, después no tenés servicio. Entonces esto es lo mismo. Sí. Lo digo porque se vienen épocas complicadas. Uh-huh. ¿Vos estás convencido de eso, de que yo creo que sí, porque ya lo hemos vivido? A mí me tocó en el 2001, donde en el interzonal no teníamos insumos, pero no teníamos insumos porque el dólar se había ido un 4-1, veníamos de una bomba activada que explotó en el 2001 y creo que en este momento, no sé, no me voy a poner a hablar de economía porque no tengo ni idea, está bien, pero el sentido social y el sentido común me dice que la plata no alcanza, el poder adquisitivo cada vez menor y que los precios se están disparando. Entonces, ojalá que te equivoques en esta. En las otras venís bien, ojalá. No, por eso es algo que lo veo desde lo diario, pero está bien, pero bueno, es decir, lo económico impacta directamente en lo social y eso se entiende. Se aumenta la pobreza, aumenta la crisis, cual. aumenta todo, aumenta la ansiedad, aumenta la angustia, la violencia intrafamiliar, todo. Nos expone más a enfermarnos más rápido y tener menos recursos para afrontar eso. Uh-huh. Entonces, dentro de ese pesimismo que te estoy transmitiendo, uno trata de ser optimista. No, seguro, pero bueno, ¿te pesa mucho ser el hermano de Juan José en la toma de decisiones a veces? No, vos sabés que con Juan tenemos una relación de hermano, pero también yo he hecho una lectura siempre muy seria en eso, de decir, bueno, yo soy un funcionario público y él es el intendente, yo trato de manejarme como si él es el intendente, o sea, ¿él tiene la última palabra? Seguramente, y sí, él lo votó el pueblo y el pueblo le dio esa responsabilidad. Él después tiene que con su equipo armar su equipo de trabajo en la gente que él confíe, me parece que es importante, pero también tengo una historia personal que era el hijo de. Entonces es como que medio que me acostumbré. Yo pasé toda la adolescencia siendo el hijo del intendente. Entonces un poco me adapté a eso y ahora bueno, soy el hermano de, pero bueno, algún día seré yo. Vamos. Está muy bien. ¿Quién te dice? Si no, la política no, pues no interesa, pero ser uno, ¿no? Sí. En realidad uno construye su identidad y bueno. Yo creo, a ver, Francesco, es decir, me parece que tu identidad está construida. Después de decir, más allá del cargo de secretario de salud, creo que también la pandemia ha construido identidades y creo que la tuya ha quedado. Más allá de que antes era el hijo de Pepe o el hermano de Juan, creo que ya la gente habla de el doctor Francesco Fioramonti. Sí, creo uno trata de estar en ese espacio más de la parte médica. Ya quedaste fuera de ese rango de decir hijo de o hermano de, así que bueno. Bueno, te agradezco mucho, Francesco. Obviamente, quizás quedaron un montón de cosas para hablar, pero me parecía que en esta etapa de transición estaba bueno analizar un poco la situación, de ver cómo va a transcurrir también la transición del sistema de salud a retomar la atención general. Hay novedades que, bueno, que todavía no las me las contaste, de la posibilidad de la adquisición de un equipamiento importante, pero eso lo vamos a dejar que se desarrolle, no sé si lo querés contar. No, o sea, no debería estar la necesidad de un tomógrafo, y bueno, hay una idea, una propuesta, que hay que escuchar todas las propuestas, de una inversión público-privado, uh-huh, donde podríamos tener pronto un tomógrafo que dé servicio a la comunidad con un fin social, y que se pueda sostener en el tiempo, lo cual eso terminaría con derivaciones a Mar del Plata, a Necochea. Y con el tema de los tiempos, porque también lo que hablamos el viernes es que todo lo que es alta complejidad es a Mar del Plata o a Necochea, con los tiempos que demanda, ¿no? Y la cantidad de decir el intersonal, que bueno, que está... No, hoy el intersonal está demandado por Mar del Plata. Yo creo que las grandes discusiones de fondo del sistema de salud regional se tienen que dar de una vez por todas en que Mar del Plata tenga su hospital municipal. Claro. Porque si no, nosotros vamos a seguir llegando tarde con muchos pacientes por falta de cama. El intersonal es provincial y es para toda la región. El intersonal es un hospital provincial que es, como su nombre lo indica, es de la región. Y entonces, todos aquellos pacientes que no tienen posibilidad de ir al privado y que requieren una complejidad mayor, su centro de derivación más cercano es el regional, tanto en Lobería, Balcarce, Necochea, Miramar, todo lo que es región sanitaria octava, y son 16 municipios. Ahora, Mar del Plata tiene alrededor de 900.000 habitantes y no tiene un solo hospital municipal, no tiene una cama municipal. Entonces,
Si vos no tenés obra social para que te pueda atender en la 25 de Mayo, en la Colón, en la Pueyrredón, donde sea, ¿a dónde va el ciudadano de Mar del Plata? Al intersonal. Al intersonal. Pero el intersonal, esa cama es de alguien de Lobería que la necesita. Entonces creo que de una vez por todas la clase política se tiene que poner los pantalones largos y decir, empezar a regionalizar las cosas y hacer las inversiones que tienen que hacer. Con esto lo hablaste con Paraguirre, quizás está a cargo de otro tema, pero lo has hablado con la zona sanitaria. Sí, esto se habla de cuando éramos residentes y antes, porque nada ha cambiado y han pasado gestiones de todos los colores políticos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que a veces no sé si no se quiere, porque no es que no se sabe, se sabe. Lo que hay que es hacerlo, pero claro, eso tendrá sus intereses económicos, de presupuesto y demás cosas que, bueno. Claro. Un hospital, vos calculás, Lobería tiene un hospital con 52 camas y da respuesta a 18.000 habitantes y el único efector de salud. No tenés clínica privada y no va a haber si no hay más de 100.000 habitantes porque no es redituable. Claro. Mar del Plata no tiene ningún hospital municipal. Son todas clínicas. Son todas clínicas. Entonces, una bronquiolitis leve de un niño, ¿dónde va? Al materno infantil. Una apendicitis que se puede resolver en un paciente con apendicitis se puede resolver en un hospital municipal de mediana complejidad, claro, nivel 2 como el de Lobería, va al regional si no tiene obra social, porque si no, imposible. Claro. Y bueno, eso creo que son las discusiones de fondo que hay que dar como región. Bien, te agradezco mucho. No sé si quieres agregar algo más, Francesco. No, nada más. Y bueno, saludar a la comunidad y bueno, decirle que estamos atentos, que estamos con la vigilancia epidemiológica, seguir cuidándose, usar el barbijo en lugares cerrados, todos los cuidados, y si hay sintomatología, consultar y esperar el hisopado. Si es positivo, después cumplir el aislamiento, y eso lo que hace es evitar la diseminación. Bien, y también que se retome el hábito de la consulta, sí, ¿no? De sí, la consulta diaria o para seguir tipo de enfermedades o un chequeo general. Eso estaría bueno, oportuno. Aprovechar en este momento que estamos con un problema con el servicio de cardiología, eso también quería para que la gente lo sepa. Claro, con el fallecimiento de Rodríguez. Tuvimos la pérdida de Alejandro. Y bueno, quedó un vacío, más allá del vacío profesional. Claro, afectivo, también hay un vacío profesional donde no hemos podido lograr retomar los electros y los prequirúrgicos y la atención cardiológica como queríamos, porque no hay cardiólogo en Lobería. Entonces, y no conseguimos, y estamos en la búsqueda. Pero bueno, hoy el doctor Carapel y la doctora Sacharía están garantizando eso, y el doctor Gutiérrez en el privado. Entonces hemos hecho un convenio con el doctor Gutiérrez para poder también evacuar algunas consultas de hospital. Uh-huh. Entonces, bueno, eso lo quería decir porque puede generar malestar, pero entender de que esto se da en un contexto donde hay que resolverlo. Bien, gracias Francesco por la visita. No, nada. Estuvimos dialogando en esta mañana de la radio con el secretario de Salud y Desarrollo Social, Francesco Fioramonti.